Este lunes concluyeron en el Senado de la República las audiencias públicas para las reformas al sistema electoral y al régimen político. Vamos a ver cómo se desarrolló esta última jornada. En el último día de estas audiencias, para discutir las reformas al sistema electoral y régimen político mexicano, se analizó la democratización de los gobiernos locales, en donde se dijo que los controles políticos democráticos son necesarios para evaluar constantemente la participación de los gobiernos estatales y los partidos políticos. También se analizó el tema de los gobiernos de coalición. Que el programa de gobierno primero sea aprobado por el gabinete del gobernador, como una disposición señalada en la Constitución. Este gabinete lo presenta ante el Congreso. El Congreso del Estado tiene que aprobar el programa, y digo el programa de gobierno porque no todo el plan es obligatorio. A su vez, cada uno de los secretarios del gobernador o de los titulares de órganos descentralizados tienen que ir a las comisiones. El problema fundamental de los estados es la debilidad institucional de los partidos políticos. No puede haber democracia sin partidos políticos. Si los partidos pueden ser comprados por los gobernadores, entonces no importa qué reformas establezcamos, no va a funcionar el asunto. La coalición se da en compartir un programa de gobierno, la mayoría, que a su vez puede implicar que miembros de esa mayoría integren el gobierno o no. Muy bien puede haber una coalición de una mayoría que apoya un programa de gobierno, pero se le puede decir al partido gobernante minoritario: hazte cargo tú solo de la aplicación de este programa. Posteriormente se profundizó en la discusión sobre los gobiernos de coalición, así como la propuesta de la segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales. En este sentido, los ponentes aseguraron que un gobierno que sume las fuerzas políticas de la oposición rompería con el presidencialismo dominante en el país. La idea del gobierno de coalición es importante incluso porque desafía la genética presidencialista. Por muy señor presidente que seas o te creas, las matemáticas congresuales son definitivas y toparás con un Congreso endemoniadamente plural. Mi preocupación central no es que no tengamos mayorías o que no se construyan coaliciones, sino que lleguemos otra vez a un momento en donde no se necesiten construir coaliciones y tengamos otra vez un presidente con una mayoría unipartidista. El sistema presidencialista, además, en México, es una fórmula reñida de manera evidente con el presidencialismo, con el pluralismo, y esto nos lleva necesariamente a tratar de encontrar las formas de ablandar ese presidencialismo para poder hacerlo más representativo y al mismo tiempo más eficaz la relación con los órganos de gobierno. Sobre la segunda vuelta presidencial se destacó que de aprobarse esta, otorgaría mayor legitimidad al resultado de la elección. La fortaleza derivada de la segunda vuelta otorgaría mayor legitimidad y permitiría mayores posibilidades de gobernabilidad, sobre todo en casos como la elección presidencial de 2006, en que la diferencia entre el primero y segundo lugares fue poco más de medio punto porcentual. Aunque también para algunos ponentes la segunda vuelta no sería aplicable ante las actuales condiciones políticas del país. En un sistema de 2,5 o 3 partidos efectivos que sistemáticamente captan el 90% del electorado y en donde los 3 principales tienen posibilidades reales de ganar la presidencia, sinceramente no creo que sea muy racional de su parte optar por un sistema de segunda vuelta. Bueno, y también en la discusión sobre los beneficios y desventajas de la segunda vuelta electoral en elecciones presidenciales, los especialistas definieron para qué sirve este sistema, tomando en cuenta que actualmente el 80% de los países en el mundo lo utilizan, mientras que el 20% restante, entre ellos, por supuesto, México, no lo tienen incluido. Por definición, el presidente es electo por más de la mitad de los votantes. De los votantes, pues sí, no del electorado, no del padrón, de los votantes. ¿Eso en sí mismo es una panacea, es algo fantástico? No, pero es mejor que lo contrario. ¿Puede generar coaliciones electorales? Sí,
puede generar coaliciones electorales, de hecho tiende a generarlas en la segunda vuelta, ¿sí? Entre los partidos, digamos, que compiten en la segunda vuelta, buscan alianzas con los partidos que quedaron fuera, y esto lleva a alianzas postelectorales. ¿Puede generar alianzas desde la primera vuelta, va a decir alianzas preelectorales? Depende. Bueno, en este contexto también se mencionaron parte de las desventajas que tiene la elección con segunda vuelta. Es que la segunda vuelta tiende no a incentivar las grandes coaliciones, todo lo contrario, tiende a fragmentar las opciones. Finalmente, en las audiencias públicas del Senado de la República, los ponentes abordaron el tema sobre un cuarto nivel de gobierno. En la discusión se manifestó la posibilidad de crear sistemas regionales de gobierno a fin de fomentar la cooperación entre las entidades federativas colindantes, así como la creación de políticas públicas encaminadas al mismo fin. Propuestas de llevar a la agenda de reforma del Estado el enfoque regional, no una cuarta estructura de gobierno que corresponda a un gobierno regional, pero sí un enfoque regional en la elaboración de políticas públicas. Bueno, y para cerrar esta jornada de audiencias públicas se habló de la intervención subsidiaria de la Federación para asegurar el respeto a los derechos humanos, las libertades públicas y la gobernabilidad. La subsidiariedad, por un lado, es la asignación de tareas a una instancia inferior, siempre que ésta pueda realizarlas. Esto es que la Federación deje que las entidades federativas realicen una función si lo pueden realizar. Bueno, en este espacio se enfatizó que la intervención del Estado en la esfera de los derechos humanos solo se justifica cuando no se puedan alcanzar los objetivos y fines en una entidad federativa. Los derechos, digamos, por todos los derechos y garantías que están en juego, la suspensión de garantías es una de las facultades inherentes al poder público que más candados debe tener y más excepcionalidades conlleva. Bueno, en cuanto a los derechos de los comunicadores, se refirió la reforma al artículo 73 constitucional que se aprobó recientemente en abril, y esto va a facultar a la PGR a traer delitos contra periodistas. Y a partir del 3 de mayo, que se publicó en el Diario Oficial de la Federación, ya la Procuraduría General de la República cuenta con todas las facultades para poder realizar esa atracción, que resulta efectivamente un caso o un ejemplo, un modelo de atracción subsidiaria, ¿no? Es decir, la responsabilidad sigue estando en las entidades federativas.